¿Listo? Bueno. Buenas tardes, bienvenidos al quinto curso interinstitucional del Seminario de Educación Superior. En esta ocasión también damos la bienvenida a los compañeros que nos siguen en la Universidad Autónoma del Estado de México y en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. Vamos a dar inicio con el módulo número 5, temas centrales de la relación universidad y desarrollo en México. Hoy nos hace su presentación el doctor Alejandro Canales del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, con su ponencia Investigación, Impacto Académico y Social. Alejandro, adelante. Muy buenas tardes. No sé si hubo alguna confusión o la mayoría estaban ya ciertos de que en esta sesión se intercambió la siguiente sesión por esta. Esta sesión iba a estar dedicada originalmente a la actividad docente y la siguiente a la investigación y por diferentes circunstancias cambiamos la que correspondía dentro de 8 días para esta, que estará la doctora Concepción Barrón. Entonces, esto lo comento porque no sé si tuvieron oportunidad de darle una lectura al material que correspondía a la sesión, que eran básicamente dos textos, uno de Rosalba Casas y el otro de los resultados de una encuesta sobre percepción social. Esto nada más un poco para saber si me tengo que ir un poquito más despacio o podemos contar con esa base en común. ¿Sí tuvieron la oportunidad de darle una revisada a los textos? Sí, sí. Bueno, me parece muy bien. Ok, bueno, más o menos, estamos en la puesta en común. Entonces, les decía, este es el módulo de cierre del curso que ha estado dedicada a el desarrollo nacional y como último módulo lo que tratamos de hacer es de cerrarlo en correspondencia con las funciones fundamentales que tiene asignada las instituciones educativas y particularmente las universidades, que es la función de investigación, la función docente y el tercero que lo nombramos de responsabilidad social. Entonces, yo trataré de abordar el tema solamente de investigación en esta ocasión y reservaremos para dentro de 8 días el que corresponde a la función docente. Es un tema, el tema de la investigación, relativamente novedoso en el discurso político y en el discurso académico, pero en realidad es un tema reiterado desde los años 50 y bueno, obviamente mucho más previamente. Entonces, pero como el módulo está centrado en lo que corresponde al debate actual y los retos futuros, pues yo me voy a permitir en realidad ordenar la exposición en 3 diferentes partes. En primer término, pues como casi siempre ocurre para cualquier tema, tiene unos antecedentes y tiene una historia casi cada tema o cada problema que abordamos. Y muchas veces muy difícilmente podremos entender el presente sin haber dado, aunque sea una mirada rápida, al pasado. Entonces, en estas circunstancias me voy a permitir mencionar algunos de los elementos más relevantes que de hecho están en el texto de Rosalba Casas respecto a los antecedentes que nos permitirían entender el debate actual de la ciencia y la tecnología, particularmente para la región latinoamericana. Esto porque con mucha frecuencia los temas que parecen novedosos, pues en realidad no lo son tanto. Hay discusiones que le preceden
e inclusive que se vuelven a reiterar. Entonces, ese es uno de los primeros aspectos que nos permitirán comprender por qué es que se debate hoy los temas que están en discusión. Después de que hayamos pasado esta primera parte, en segundo lugar, veremos algunas de las cifras más genéricas de las actividades científicas y tecnológicas, solamente para mostrar, no son datos del 2011, pero sí son relativamente recientes, del 2009, sobre el desempeño de este tipo de actividades, la productividad, el gasto, patentes, etcétera. Realmente son datos muy breves, pero que nos mostrarán un poco cómo está hoy. Y en tercer lugar, como ustedes ven ahí, y si este módulo, más bien esta sesión de este módulo, estaba dedicada a valorar el impacto de la investigación, pues un dato relevante es qué percepción existe en la sociedad respecto de las actividades científicas y tecnológicas. Quizás como nosotros como personas que somos estudiantes o profesores o que nos dedicamos a la actividad tenemos una opinión respecto a eso, pero esta opinión es compartida, o cuál es la diferencia respecto a las opiniones de la sociedad en su conjunto. Entonces, como último aspecto, veremos los datos. Es una encuesta que realiza desde el 2002, me parece, o 2004, CONACYT, y que no la realiza cada año, en ocasiones cada 2 o cada 3, y la más reciente es del 2007, que apareció en el Informe General del Estado de la Ciencia y de la Tecnología del 2009. Entonces son datos correspondientes al 2007, pero son los más recientes respecto a esto. Y con eso concluiremos, y con básicamente 2 o 3 preguntas respecto a los retos que enfrentará o que enfrenta la investigación o la ciencia y la tecnología en la sociedad. Haré en realidad también abstracción de algunos casos particulares. Es una mirada general, estructural, genérica, y obviamente no está en correspondencia con casos, particularmente la primera parte que se refiere a la región latinoamericana. Perdón. Ya estoy viendo que ahí en el segundo renglón, mal escrito, la tencología. Bueno, vayamos a algunos de los antecedentes de la ciencia y la tecnología en la región. Con mucha frecuencia se olvida que en los años 60 y 70 en la región latinoamericana había construido un pensamiento sobre diferentes problemáticas, y evidentemente también para el caso de la ciencia y la tecnología era un contexto muy diferente al que prevalece hoy. Había un reclamo de autonomía, de reconocimiento de los problemas que tenía la región de dependencia. Era muy popular la teoría de la dependencia. Estos enfoques y metodologías que destacaban la diferencia entre el centro y la periferia y las condiciones de desarrollo de algunas de las sociedades de los países. De hecho, la misma noción de desarrollo y subdesarrollo estaba arraigada en esa época. Entonces, había en los años 60 y 70 este pensamiento sobre ciencia y tecnología. Les decía, muy arraigado en lo de la teoría de la dependencia, y básicamente algunas de las características más notorias de este pensamiento en la región tenía el reconocimiento de que el atraso o la dependencia o el escaso nivel de avance en las actividades científicas y tecnológicas en la región correspondían a una visión histórico-cultural. No era solamente concentrarse en la visión
de las actividades. Era una visión en conjunto de el panorama de la región y los correspondientes factores que estaban contribuyendo a este atraso. Y además, no veían, como sucede hoy muy frecuentemente, casi cuando uno dice ciencia o actividades científicas y tecnológicas, generalmente se remite al tema de cómo conectarse con las industrias, cómo hacer más productivo. En ese momento, para esas décadas, años 60 y 70, además de una visión histórico-cultural, era el problema central de cómo la ciencia y la tecnología podían contribuir al desarrollo social, al bienestar de la población. No era el tema del comportamiento de la ciencia y la tecnología como una actividad separada del resto de la sociedad. Y ahí, de hecho, tienen su origen los estudios los estudios sociales sobre ciencia y tecnología. Es entonces ese uno de los rasgos de este pensamiento. Y el fundamental, que era cómo vincular, relacionar, acoplar los sistemas. La noción de sistema, de hecho, también proviene en esa noción, es una noción diferente a la que prevalece actualmente, pero era también de cómo los sistemas en la región podían ser acoplados al desarrollo económico, al desarrollo de la sociedad, a la estructura productiva de la sociedad. Entonces son estos diferentes componentes que caracterizarían a lo que se denominó pensamiento latinoamericano en ciencia y tecnología. Le reitero, es básicamente la idea de no ver a las actividades científicas y tecnológicas separadas de la sociedad y no solamente concentradas en el aparato productivo, sino en el desarrollo social. Y además, otras nociones también alimentaban este pensamiento, que era el de, si en esa época se consideró que las sociedades debían pasar por diferentes etapas de desarrollo, y de ahí venía lo de subdesarrollo y desarrollo y consolidación. Bueno, el pensamiento latinoamericano también se oponía a esa visión lineal del desarrollo acumulativo, y obviamente también a la noción de países desarrollados y en desarrollo o subdesarrollados. Pero como en todo pensamiento y en todo grupo, pues no era un grupo homogéneo. En este grupo, algunos de sus representantes más destacados, bueno, fue Amílcar Herrera o Jorge Sábato, de los quienes encabezaban este pensamiento latinoamericano sobre ciencia y tecnología. Y los había quienes tenían posiciones moderadas y quienes tenían posiciones radicales digamos, de revolucionar las actividades para hacer un cambio notorio, fundamental, un cambio radical en las actividades. Y los que tenían posiciones más bien moderadas y que trataban de ver cómo cambiar las actividades para tener un mejor desarrollo en la región. Lo de la noción del triángulo de Sábato, que en ese tiempo, para los años 70, fue formulada por primera vez. Hoy se olvida bastante lo del modelo de la triple hélice de industria, academia y gobierno, y que en ese tiempo fue formulada y se conoció así como el triángulo de Sábato, que era la academia, el gobierno y la sociedad. Claro que algunos de estos autores del pensamiento latinoamericano formaban parte del gobierno en ese entonces, y el gobierno tenía otro tipo, la pertenencia de muchas de las industrias, pues también formaban parte del gobierno. Era una noción que se había aplicado de este triángulo, los tres vértices, para impulsar las actividades científicas y tecnológicas, pero era otro el contexto en el que se formulaba esto. Pero sí tiene importancia volverlo a destacar
porque cuando más recientemente por Hetzkowitz, que se formuló el modelo de la triple hélice, no se recupera ese antecedente que ya había sido formulado en el pensamiento latinoamericano del triángulo de Sábato. Y entonces decía, en estas versiones del pensamiento latinoamericano mucho más moderadas, bueno, tenía lugar este tipo de formulaciones de cómo contribuir o de cómo hacerle para que la ciencia pudiese contribuir al desarrollo. Y obviamente también había una oposición derivada de compartir los principios de la teoría de la dependencia, esta oposición que estaba respecto a la transferencia de modelos de desarrollo de los países centrales y también de oposición a alimentar este tipo de actividades con los recursos provenientes de estas sociedades. Y obviamente en contraposición con la oposición a estos modelos de transferencia, pues la reivindicación de una visión autónoma de desarrollo, que estuviese arraigada en la propia sociedad y que tuviese como punto de referencia a la región latinoamericana y no a otro tipo de modelos distantes de esta. Era reiterado esto que les comento de no ver a las actividades científicas y tecnológicas separadas del conjunto de la sociedad. Por eso está indicado ahí en la segunda línea, que era no solamente para el sector productivo, como hoy se suele ver. Generalmente cuando se habla de este tipo de actividades, pues solamente se piensa en el tema de la productividad. Productividad y no de la productividad en general, porque a fin de cuentas pues las sociedades requieren de esta, sino productividad para un cierto tipo de industrias y localizada para un sector en especial. En este caso era en esta visión holística, amplia, de desarrollo de las actividades en correspondencia para el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Pero, bueno, estos a grandes rasgos conformaban lo que se conoció como el pensamiento latinoamericano sobre ciencia y tecnología, que las aportaciones fundamentales, bueno, pues era el triángulo de Jorge Sábato, lo de no ver las actividades científicas y tecnológicas separadas y el de reclamo de autonomía para la región. Sin embargo, pues como ustedes seguramente también saben, en los años 80 cambió el panorama dramáticamente como consecuencia de la crisis económica de esos años. Y tanto el pensamiento latinoamericano de esa actividad como para muchos otros sectores, pues fue un giro dramático y las ideas del pensamiento latinoamericano perdieron vigencia. ¿Qué implicaciones tuvo para el pensamiento latinoamericano y para las actividades científicas y tecnológicas en la región? Bueno, obviamente el primer aspecto que cabe de destacar es el de la restricción económica, el de la restricción financiera. Y obviamente la caída del financiamiento para este tipo de actividades, como también lo fue para educación, para la salud. Como sabemos, la caída en el financiamiento público para los diferentes sectores fue profunda, fue diferenciada en el caso de la región, pero el elemento en común es que para todos hubo una disminución. Obviamente con diferencias en cada una de las naciones, pero para todos se presentó esta situación de restricción. Como dice uno de los también personajes centrales de este pensamiento latinoamericano, que es Sagasti, dice paradójicamente, bueno, a la par de que se abandonaba este pensamiento latinoamericano y se registraba esta crisis, dice Sagasti, lo paradójico es que en los países centrales o ahora industrializados o ahora desarrollados,
se verificó el mayor avance en este mismo campo. Es decir, mientras que en algunas regiones, y señaladamente la latinoamericana, había estas restricciones financieras y esta asfixia, en el caso de los países centrales se verificó el mayor desarrollo y el mayor avance en estas actividades. Y en el caso latinoamericano, pues se intensificó la dependencia por la transferencia, o el freno o la dependencia. Los que tuvieron oportunidad de leer el texto de Casas, como relata ahí, algunos de los estudios que se hicieron para tratar de precisar el grado de dependencia de estas actividades en la región o las capacidades, la formación de capacidades en las empresas, lo que dice es que algunos de los estudios, y en especial menciona dos, de los que se hicieron en la región para tratar de ver este grado de dependencia que se había, pues lo que dice es que en realidad esta idea de que la transferencia de tecnología o el grado de dependencia de las industrias que se había verificado no había permitido crecer, pues parece que se pone en relativa duda. Es decir, que no necesariamente la transferencia de tecnología ha limitado. En algunos casos, y esto es por sectores muy diferenciados, sí pudieron avanzar en la creación de capacidades en las industrias o en alguna de los sectores productivos. Y entonces dice, además del grado de dependencia, deben considerarse otro tipo de factores para valorar el avance o la productividad en estos sectores. Factores, obviamente, como el contexto económico y político y el panorama nacional e internacional, que tienen un efecto para el desarrollo de estos factores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no solamente el avance en el sector de la ciencia y la tecnología depende de el grado de transferencia o del grado de dependencia. Otros factores, el contexto, y parece como de sentido común, otros factores también tienen una influencia y son decisivos para lograr o no un desarrollo, un impulso, un avance en este sector. Para el caso de la región latinoamericana, se pregunta cuáles podrían ser la forma de caracterización o qué es lo que caracterizó en esta década de crisis económica y de restricción financiera el panorama de las actividades. Siguieron funcionando obviamente en diferentes ritmos, con distintas prioridades, por eso señalaba al inicio que es en realidad, refiriéndose a la región latinoamericana o a México en particular, una abstracción de una situación, de destacar los rasgos más sobresalientes. Obviamente hay múltiples diferencias, tan desigual y tan diferente que es la región latinoamericana, diferencias por países, pero uno de los rasgos más sobresalientes es que fue una cierta incapacidad de formular una visión alternativa a a la situación que se estaba viviendo de crisis en el sector, en la sociedad en general y en el sector. Obviamente el agobio respecto a las dificultades en el terreno económico, pues tenían implicaciones para poder formular una visión alternativa, pero lo que en general destacaba era esta ausencia de visión crítica respecto al papel que podía jugar la ciencia y la tecnología en el desarrollo. Siguió entonces un desarrollo en estas actividades, un desarrollo inercial. Conforme venían funcionando, siguieron esto. Se puede percibir obviamente una diferencia en algunas de las naciones, pero lo característico de esto fue eso.
no establecer prioridades, no tener una visión crítica y seguir en el funcionamiento inercial. Con los pocos recursos con los que había, así se desarrolló. Obviamente con algunos esfuerzos aislados y también con diferencias en el caso de algunos países. Señaladamente Brasil, que tenía tiene una política todavía muy relevante en los estudios de posgrado y en el impulso a algunos de sus sectores, logró mantener e impulsar algunos de estos sectores. En el caso de México, en los años 80, pues que curiosamente coincide con el establecimiento de los grandes planes globales de desarrollo, los planes nacionales de desarrollo, que se formaron y se integraron diferentes volúmenes planeando el desarrollo, pero en realidad la aparición de la crisis, la década en la que fue mucho más acentuada la restricción financiera, al final, los planes se formularon al inicio de la década y al final de la década lo que decían es, bueno, teníamos un esfuerzo, una visión, una planeación del desarrollo, pero la crisis económica, un factor externo con repercusiones obviamente en el interior, impidió la puesta en marcha de esta idea y de esta planeación. Entonces, lo que se advierte básicamente es que esa imposibilidad de poner en marcha los planes y de formular una visión alternativa en esa situación de restricción financiera. Y además, en contraposición con las décadas previas en las que se había logrado articular esta especie de pensamiento latinoamericano con unas ciertas características, en los años 80, además de la dificultad para hacer avanzar en este terreno, pues en realidad se refleja el pensamiento, las ideas, las prioridades de los países centrales en este terreno, que es donde se puede advertir mucho más claramente ese giro de percepción sobre la actividad. Hoy como que difícilmente se habla o se piensa en lo que tiene mayor importancia para la nación. Generalmente se tiene como punto de referencia, cuando se habla de las actividades científicas y tecnológicas, lo que sucede en los países en los que se generan este tipo de actividades. Por eso dice, en las caracterizaciones de los años 80, es cuando se dio este giro y el punto de referencia ya no fue más la región. El punto de referencia fueron los países desarrollados y cambió el centro de gravitación. En los años 80, y obviamente también fue el caso de la década subsiguiente, y creo que es también el mismo caso que tenemos hoy. No tomamos como punto de referencia, y en esto creo que los rankings han sido un elemento importante, no tomamos como punto de referencia sino las instituciones que tienen o mayor productividad o que destacan en un cierto campo o es donde se genera. Nos es mucho más familiar los nombres de las instituciones o los descubrimientos que se hacen en otro lado que algunos de los problemas más acuciantes. La desigualdad, por ejemplo, ¿no? La inequidad. O sea, no son temas en realidad cuando se habla de actividades científicas y tecnológicas, no son esos puntos de referencia. Los puntos de referencia son la genómica, etcétera, aunque no sean ni instituciones ni desarrollos que se realizan o que estén en la punta o que marquen la tendencia principal en las naciones, pero sí cambió el foco. Lo relevante acá es destacar que desde esa década de los años 80 cambió esa percepción y ese enfoque para homogeneizar una cierta visión
de modelo de ciencia y de modelo de desarrollo, aunque estuvieran en contextos difíciles de ponerlas en marcha. Si hubo esta pérdida de visión latinoamericana desde los años 80 y se impuso esta, bueno, en realidad también desde los años 90 y muy especialmente en la década que recién dejamos, tomó vigencia la idea de la llamada sociedad del conocimiento, que aquí habría que hacer una diferencia muy importante. Si en el caso de la región latinoamericana una idea, un pensamiento propio fue impulsado en buena medida por grupos o por comunidades científicas, la idea de, en la década actual o en el presente, el cambio que se operó, la importancia de este tipo de actividades para el desarrollo de las naciones, no provino de la propia comunidad ni de los propios sectores. Provino básicamente de un discurso de los organismos internacionales, de los documentos producidos por el Banco Mundial, por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. No menciono esto como para destacar si es bueno o malo, sino solamente para señalar la diferencia que existe entre una idea de, que se genera al interior de una cierta comunidad o de una idea, de un propósito, de una meta que se formula por otro tipo de agente. Y en este caso, pues muy señaladamente por los organismos internacionales. Hoy el debate respecto a la sociedad del conocimiento, eso también igual con implicaciones muy relevantes. La UNESCO no habla de sociedad del conocimiento, la UNESCO habla de sociedades del conocimiento, básicamente para reconocer las diferencias las diferencias que hay en los tipos de conocimiento y para reconocer las diferencias que hay en el desarrollo del conocimiento en las diferentes sociedades, porque con mucha frecuencia, si decimos sociedad del conocimiento, tal parece que es una sola y es la misma para todas las sociedades. Y bueno, en realidad la diversidad en la región latinoamericana y la diversidad entre las regiones, pues es notoria. Y este es un elemento más que ilustra cómo el punto de referencia cambió. No pensamos en realidad en el ámbito nacional cuando decimos ni sociedad del conocimiento ni actividad científica. Tenemos un modelo y siempre se tiende hacia él. Entonces, muy relevante lo de destacar el cambio en la generación de esta idea o en el interés del conocimiento, que no es desde la propia comunidad, sino un discurso, una ideología. Que además de la importancia en la generación del conocimiento o de la sociedad del conocimiento o para impulsar el desarrollo en la década anterior, pues todavía, bueno, desde fines de los años 90, pues cobró mayor vigor con experiencias de distintas naciones que apostaron por un desarrollo cifrado en el impulso a las actividades científicas y tecnológicas y que fueron relativamente exitosas. Obviamente de las del sudeste asiático, Corea, pero también igual otros países como la India, que hicieron algún tipo de apuesta en una cierta prioridad, pues como que remarcaban, o Brasil, ¿no?, que son los países del bloque llamado BRICS, ¿no?, que hicieron algún tipo de establecimiento de prioridades por algunos de los sectores e inversiones en consecuencia, y que tuvieron un impulso sostenido. Entonces, reforzó esta misma idea, la importancia del conocimiento para el desarrollo de las naciones. La idea de sociedades del conocimiento, bueno, pues era básicamente así de manera muy elemental, que lo que tenía mayor importancia para el futuro, para el presente y para el futuro, era apostar por el conocimiento, no más por la fuerza de trabajo, sino
por el conocimiento. Y obviamente estas experiencias reforzaron esto, pero también cambió la mirada también hacia dónde se generaba el conocimiento. Por eso también tuvo o tiene importancia el asunto de las universidades como lugares o centros en donde se genera el conocimiento. Si lo básico, si lo elemental para avanzar ahora es la producción de conocimiento, pues las instituciones que eran privilegiadas en la generación de conocimiento, pues eran las instituciones educativas y particularmente las instituciones universitarias, aunque después obviamente mudó esta idea que solamente el conocimiento se generaba en las instituciones universitarias, ¿no? Los centros especializados y a empresas, bueno, cambió ahí, pero esto le devolvió una relevancia y una importancia al tema de la generación de conocimientos y sociedad del conocimiento. Y este asunto que generalmente se reitera, pues en realidad no es un tema nuevo, el hecho de que el conocimiento siempre ha sido fundamental para el avance de las sociedades o que ha tenido que basarse en este para avanzar. Lo que es nuevo es, por una parte, esto que comentaba de que fue generado, producido esta idea en buena medida por organismos internacionales, pero también en buena medida lo novedoso era que el punto de referencia para articular el desarrollo estaba fundamentalmente impulsado por los organismos internacionales y por la idea de instituciones educativas que generasen este tipo de conocimiento. De hecho, que hay una fuerte oposición a esta idea en la tradición de las instituciones educativas y universitarias, especialmente cuando se habla de las misiones universitarias, pues generalmente se habla de eso, de la función de investigación, de la función docente y de la extensión o difusión de la cultura. Con la cierta permeabilidad que ha tenido la idea de sociedades del conocimiento y su expansión, y esto que ha provocado de llevar a un vínculo, a una relación entre el lugar donde se genera el conocimiento y la sociedad, han dicho, bueno, pues en realidad una tercera misión que debe tener la universidad es la de vincularse, o la de vinculación, la de relación, la de productividad, que esta idea para muchos no es aceptable, y lo que en general dicen, bueno, la universidad tiene una relación natural con el desarrollo nacional, y señalar que esta deba ser una función no es aceptable. Y también bajo nuevas circunstancias ahora se volvió a la idea del triángulo de Sábato, que fue el modelo de la triple hélice. Esta idea de establecer la relación entre la industria, el gobierno y las instituciones educativas, obviamente en otro contexto muy diferente al que había estado en el origen de esta idea de Sábato. Acá, básicamente, lo que es la idea de Hetzkowitz, del modelo de la triple hélice, pues cambió no solamente la importancia de las instituciones educativas, sino los diferentes vértices que había propuesto Sábato. Bueno, acá la relevancia de la industria para la generación del conocimiento, y por eso es que ya no solamente quedó la generación del conocimiento, se dice ahora, ya no solamente quedó reservado a las instituciones educativas. Este tiene lugar también en las empresas, en los laboratorios, etcétera. Otro asunto que también
tuvo o tiene relevancia y que cambió en el contexto actual fue el tema de público-privado. Si antes era como impensable que se dispusiesen recursos públicos para que con recursos públicos se generase conocimientos y que estos fuesen transferidos a sectores particulares, bueno, esto comenzó también a movilizarse. El tema o la frontera entre recursos públicos y privados fue mucho más poroso. O el de si las instituciones universitarias debían vender los productos que generasen o la generación de patentes, si estas tenían. Hay, en fin, una movilidad, porosidad respecto al tema de lo público y privado. Obviamente no son cuestiones que hoy estén resueltas, es un asunto en debate permanente el tema de público-privado y de si la generación de este conocimiento debe ser susceptible de apropiación privada. Es la generación de conocimiento que se realiza en las instituciones universitarias. Obviamente las que se realiza en los laboratorios o en el sector privado pues tienen ya de por sí un origen así, pero este segundo aspecto de las fronteras de lo público y privado fue otro de los elementos que en el debate contemporáneo está presente para el impulso de las actividades científicas y tecnológicas. Las dos visiones predominantes que se pueden advertir en esta configuración actual de impulso de las actividades científicas y tecnológicas. Básicamente una mucho más concentrada en la visión económica que está preocupada por cómo hacer mucho más competitiva la economía y cómo generar mucha mayor productividad en las empresas y un mayor valor agregado a los productos. Y una segunda cuya preocupación principal está dedicada a valorar los impactos sociales positivos o negativos del desarrollo científico y tecnológico en la región y la escasa relación entre ellos y el desarrollo social. Digo, obviamente entre este cúmulo también hay otro tipo de visiones, pero pueden identificarse estas dos grandes visiones. Obviamente también en México y en los diferentes países pues ha habido iniciativas de muy diversa naturaleza. De hecho, en las instituciones de educación superior en México, por ejemplo, y en todas las universidades, se ha establecido estos centros de vinculación para tratar de fomentar esta relación entre industria e instituciones educativas, para tratar de articular estos esfuerzos. Y como eso, también el tema del financiamiento, por ejemplo, que en buena medida, a diferencia de lo que ocurría en los años o previo a los años 80, en donde no se tenía que justificar con base en resultados, bueno, pues hoy en las instituciones educativas en general tiene que justificarse con base en resultados. O bien el establecimiento de los fondos competitivos, que es básicamente una bolsa de dinero que puede ser distribuida solamente para aquellas instituciones que buscan o que pueden concursar por esos fondos, que son una manera de dirigir los esfuerzos de investigación, con independencia de uno si esté de acuerdo o no, sería como el instrumento que permitiría dirigir los esfuerzos de una institución hacia un cierto tipo de investigación o hacia un cierto tipo de actividad, que son como los esfuerzos, bueno, son instrumentos, es una política pública
el financiamiento que sirve para orientar a los sistemas. Entonces, son un reflejo de estos cambios que se verificaron más recientemente en la orientación de los sistemas y de la nueva idea que hay sobre las actividades científicas y tecnológicas. Bueno, obviamente la generación, las actividades siguieron su curso y hoy hay una visión mucho más especializada por campos y disciplinas de conocimiento. Si en esta visión, estas dos grandes visiones que comentaba hace un momento, bueno, también se le han sumado pues muchas preocupaciones de índole académico para tratar de precisar las diferentes implicaciones de las actividades. Está la idea, más bien los estudios mucho más centrados en el terreno económico, pero también están los de historia y también están conforme las diferentes disciplinas están los intentos por tratar de precisar los impactos o las implicaciones de estas actividades en el conjunto de la sociedad. Mucho más recientemente el tema de la democracia pues ha aparecido en los estudios académicos respecto al tema de las actividades científicas y tecnológicas, a la tradicional enfoque sobre economía o los estudios sociales de ciencia y tecnología. Uno de los temas más recientes es el tema de la democracia. Democracia no solamente de las implicaciones que tienen las actividades científicas y tecnológicas, sino también de cómo gobernar los sistemas, qué tipo de elementos son fundamentales para dirigir estos sistemas y para que tengan una mayor repercusión en el desarrollo nacional. Y obviamente, pues el tema más relevante por el cual hay este apoyo público a las actividades científicas y tecnológicas es cómo el desarrollo científico y tecnológico puede contribuir al bienestar de la población. ¿En qué se traduce? ¿Cómo se traduce? Que es otra de las preocupaciones fundamentales. Y por último, pues lo de los estudios especializados en la forma en la que se generan los conocimientos en las universidades y también en las empresas, en diferentes sitios. Durante mucho tiempo estuvo concentrada la mirada, porque era el espacio privilegiado de la generación de conocimientos, en las universidades, pero como estos espacios se diversificaron, pues en realidad también los estudios que ahora se realizan, pues tratan de ver este tipo de dinámicas en los diferentes espacios en los que se generan los conocimientos. Y obviamente pues también sobre el tema de la vinculación, que es un tema de los tradicionales de enfoque en este tipo de problema. Acá tengo reproducida una de las citas de Ebe Besuri, que seguramente estará con nosotros hacia el final del módulo. Es probable, todavía no estamos seguros. Me dice Judith que es probable que no. Bueno, pero decía, lo que dice ella, si después de los años 80 no se logró construir una agenda de investigación propia de la región, si el periodo de crisis económica y financiera no solamente llevó a un menor nivel de financiamiento público para estas actividades, sino también lo que provocó es que no se articulara una visión, un establecimiento de prioridades en la región o a nivel nacional, sino que cambió ese foco por el desarrollo de la ciencia de los países centrales. Lo que dice ella es básicamente que tendríamos que volver al establecimiento de prioridades en la región latinoamericana.
como lo pueden ver ahí, lo que dice, pero la salida, por más testaruda que parezca, aparece, esto lo dijo hacia los años 90, 99, creo, 99, 98. La cita proviene de esa fecha. Dice, pero la salida, por más testaruda que parezca, aparece tan válida como en los años 60. Los países latinoamericanos deben asegurar la existencia y la expansión de las capacidades de investigación locales como condición necesaria, aunque insuficiente, de éxito, que en última instancia dependerá de transformaciones sociales radicales y de cuidadosas negociaciones internacionales. Y creo que justamente ese es el punto del tema de la investigación en el caso de México. Más o menos lo que ilustran los países BRIC es que si no se establecen prioridades, es muy difícil lograr avanzar en el conjunto. Si establece una prioridad, la nación de la que se trate, la energía nuclear, la agencia espacial, tecnologías de la información, y encamina los esfuerzos para allá, tendrá una cierta posibilidad de éxito. Pero no basta con establecer prioridades. Lo que el otro factor que también ilustran este tipo de países que han logrado un relativo éxito es la permanencia en la estrategia. Si no se establecen prioridades y se sostienen, también muy difícilmente logrará un desarrollo relativo. Porque en realidad pues, los BRICS son países muy diferentes entre sí, con muy distintos desarrollos, con muy distintas historias, distinto tipo de regímenes. Pero lo que los caracteriza es al menos esos dos factores: el establecimiento de prioridades y la posibilidad de sostenerlos. Entonces, tal parece que si no se logra establecer una agenda de prioridades y de fortalecer esas, pues va a ser bastante difícil que logremos cambiar o mejorar este panorama. Porque los esfuerzos se han dispersado. Obviamente tenemos ahora ya hablando para el caso de México, pues un sistema que ha registrado un avance importante desde la fundación de CONACYT en los años 70 a la actualidad, pero ha sido un desarrollo relativo, paulatino. Si uno ve los indicadores, en realidad tenemos en el caso de América Latina, pues en el conjunto de los 4 o 5 países que estamos, y obviamente si lo vemos o lo comparamos en el caso de los países de la OCDE, pues ahí siempre vamos a aparecer en el penúltimo o en el último lugar, que eso nos da el tamaño de nuestro sistema científico y tecnológico que tenemos. ¿Cuál ha sido el impacto, el impacto del sistema? Ahora veamos algunos de los datos que nos ilustrarían de manera muy genérica pues el tamaño y el esfuerzo que ha hecho. Son en realidad datos oficiales. Si se alcanza a ver la tabla, es el respecto al financiamiento y es el de el gasto en inversión, en investigación y desarrollo experimental respecto al PIB por país. Pues no es realmente ninguna novedad. Como ustedes podrán ver, son datos del 2008 y México está citado en el 0.42%, que es más o menos la proporción en la que se ha movido desde siempre, en realidad, entre el 0.3, 0.39, 0.41, pero no ha rebasado el medio punto porcentual. Está en la ley que debe tener al menos está en la ley relativamente, porque en realidad tiene una cierta discordancia la Ley General de Educación y la Ley de Ciencia y Tecnología respecto al porcentaje. Una se refiere al gasto nacional y otra respecto al gasto público.
Una dice que solamente para las instituciones de educación superior y en el otro caso no se especifica para cuál. Pero digamos, lo importante acá es ver el nivel de financiamiento que tiene, que es el de punto 42, muy o relativamente cercano del de Argentina o del de Chile, y pues muy distante de los países de la OCDE, que el promedio de la OCDE, como pueden ver, pues es de 2.28% respecto al PIB. Y obviamente también veremos, bueno, nos da un indicador más o menos del tamaño del esfuerzo en recursos financieros que tiene el gasto en investigación y desarrollo experimental. Recordemos que las actividades científicas y tecnológicas pues tienen 3 diferentes elementos. El gasto en investigación y desarrollo es una parte solamente del conjunto de actividades científicas y tecnológicas, el otro es el de formación. Veamos a ver si este va a estar más difícil todavía de que lo vean, ¿verdad? Que son los artículos publicados anualmente por país. Acá no solamente se refiere a países de la OCDE, pero como ustedes podrán ver, si es que lo alcanzan a ver, México tiene 9.294 artículos publicados en el 2008. Cifra que es más alta que la de Argentina, 6.750, o que la de Chile, 4.157. Y más alta que la de Portugal, pero obviamente en el caso de los países de la OCDE, pues es realmente muy elemental, ¿no? 332.916 para el caso de Estados Unidos y distante del Reino Unido. Bueno, en fin, ustedes como ven, y bueno, acá se puede ver a lo largo de los años, pero si nos concentramos en el 2008, pues está. Entonces, como se ve, pues es igual. Bueno, Venezuela, 1.429. Obviamente no es del todo el tipo de investigación, ni de todas las áreas del conocimiento. Como sabemos, pues son las indizadas. Pero son datos del 2009. Que eso también nos muestra, pues, el tamaño de sistema que tenemos o la productividad del sistema que tenemos. Que una cosa es lo de producir los artículos y otra es, bueno, pues en realidad cuántas veces fueron citados, que es el otro indicador que generalmente toman para medir el impacto de lo producido. Y pues igual, en realidad, como podemos ver acá, citas recibidas anualmente por país en el 2008, México 2.914. Relativamente similar otra vuelta que Argentina, más alto que Chile, mucho más bajo que Brasil. Brasil 7.940 y súper distante de los países de la OCDE. Entonces también podemos ver un poco la productividad y el impacto que hay. Y bueno, pues ya respecto al resto de países, también el comportamiento, ¿no? Venezuela 310 y el Reino Unido 59.823. Entonces, es decir, una relativamente similar a países como Argentina, Chile, abajo de Brasil y muy distantes de los países de la OCDE. Y bueno, pues el impacto igual es relativamente similar que en términos porcentuales. Bueno, más o menos. 0.31. Que es la mitad de esto y relativamente similares. Aunque este es lo de Brasil menos, ¿no? 0.26.
la participación. ¿Cuánto de lo que se produce, con qué participa cada país? 0.82. Argentina, 0.59. Chile, 0.37. Y es más o menos el mismo comportamiento en el resto. ¿Perdón? En la elaboración de los artículos. Del conjunto de artículos publicados, ¿con qué porcentaje participa cada país? Y el que generalmente se utiliza más como el tema de que eso tampoco no es ningún dato novedoso, nuevo, del total de patentes solicitadas en el país. Acá en la primera columna, en las primeras tres, las solicitadas, y en el de las concedidas. Es decir, hay muchas solicitudes, pero no se conceden todas. Entonces, en el caso de los nacionales de solicitudes, para el último año 2008, había un total de 16.581 solicitudes, de las cuales 685 fueron solicitadas por nacionales y 15.896. Ya acá es un porcentaje pues muy reducido, pero todavía es mucho más si vemos a las que se concedieron. Del total de solicitudes nacionales, se concedieron 10.440 en el 2008. Para extranjeros, 10.243, y para nacionales, 197. 197 en el 2008, que es la cifra más reciente que tenía en el caso de CONACYT. Que es también, pues igual pueden ver, bueno, ahorita en este no se va a ver, sino este es nada más solamente nacional, pero cuando veamos lo de en comparación con estos de los 15.000 de las solicitudes, bueno, luego ya perdón, de las 16.581 solicitudes, pues acá está por países, por nacionalidad de los solicitantes, ¿no? Que son patentes solicitadas en México de acuerdo a la nacionalidad, y pues acá lo que se advierte es, quizá por la cercanía, personas estadounidenses en México que tienen la mayor cantidad de solicitudes, 8.210 para el caso del 2008. Este es relativamente similar. Igual ese no va, pasémonos a esto. Esto es por residencia. Bueno, ¿de qué entidad? Pues es obvio que el distrito aparece en primer lugar, 219, y que, por ejemplo, con una solamente, Quintana Roo, y bueno, es la diferencia por países, pero pues esta también es igual relativamente de los solicitantes por entidad federativa. Que acá ese es un poco el que más era relevante para ver la dimensión del sistema. De las 16.000 de las solicitudes, pues vemos acá, no, perdón, esta es la de patentes solicitadas por mexicanos en el mundo. Pues igual también no tiene mucho. 445 en el 2007. Pero tal vez este es el más interesante. La relación de dependencia y autosuficiente, coeficiencia de inventiva y tasa de difusión. La relación de dependencia, que son solicitudes de extranjero por solicitudes nacionales. Como pueden ver, 23.21 para el caso de para el año 2008, 0.04 en la relación de autosuficiencia y 0.064 en inventiva. Y que la comparación con los otros países, con países miembros de la OCDE, pues sí es
relación de dependencia, pues sí es el más alto, México, 24.90. Que es el de, pues que puede ilustrar el tamaño del sistema. Como ven, ninguno de los países de la OCDE pues alcanza un porcentaje relativamente similar. Por último, veamos ¿qué opina, qué percepción tiene la ciudadanía en general de las actividades científicas y tecnológicas, de lo que realiza CONACYT? Entonces veamos rápidamente esto. Bueno, este era el cuadro que ya habíamos visto. Acá, ¿sí se alcanza a ver? Que es el interés y nivel de información por tipo de temática. En la primera columna, que es el nivel de interés, es decir, qué tan interesado. Esta es una encuesta, como les decía al comienzo, que realiza CONACYT y que la más reciente se refiere al 2007, que trata de ver, bueno, pues en realidad qué opina la ciudadanía de este tipo de actividades y qué tanto conoce y cuáles son sus inclinaciones. Tiene representatividad nacional, fue hecha en las 32 entidades federativas. No recuerdo exactamente el número de personas que encuestaron, pero tiene representatividad, creo que eran 3,000, no recuerdo exactamente, con diferentes niveles de escolaridad, y estos resultados se refieren a eso. Decía en este primer cuadro, el nivel de interés que tiene, que es diferente al nivel de información que tiene. ¿Cuáles son los temas que le interesan y qué tanto conoce de esos temas? Sería la diferencia, ¿no? Acá, pues como podremos ver, el de menor nivel de interés es el de política. Los temas de política pues son los que menos interesa, aunque curiosamente, si ven la segunda columna, el nivel de información es mayor que el nivel de interés que tiene en ese tema. Y por el contrario, el nivel de interés mayor que tiene, pues es el de contaminación ambiental, pero tiene un menor nivel de interés. Lo que nos dice acá es qué tanto le interesa y acá qué tanto nivel de información tiene sobre ese tema. En el caso de interés sobre los nuevos descubrimientos científicos, que sería algo relativamente similar, pues en realidad pues no le interesa demasiado a las personas que respondieron y tiene todavía un nivel menor de información sobre este tipo de descubrimientos. Vayamos al segundo. ¿Qué tan científica considera diferentes áreas de conocimiento, disciplinas o pseudodisciplinas? Por ejemplo, aparece en primer lugar, es decir, que la gente percibe mucho más científica que cualquier otra, a la medicina, las matemáticas, la física, la biología, la astronomía, la psicología y la historia. Bueno, en orden descendente, como ustedes ven. Lo sorprendente, por ejemplo, es en el penúltimo renglón, la parapsicología, que pues alrededor de la mitad de la gente, ¿no? Pero un 35%, es decir, más de un tercio, pues sí la considera con un alto contenido científico. Y en comparación, la psicología con 28.1 como pues algo científica o más o menos científica, que eso es un poquito sorprendente. O el de la economía, ¿no? Que 38.5% pues dice que es muy científica, pero alrededor o más de la mitad pues más o menos algo científica. Entonces, en general, pues como se ve después de la historia, pues ahí andan más o menos las opiniones de qué tan científicos o no son los contenidos. En esto, ante diferentes preguntas sobre el papel de la ciencia y la tecnología en el desarrollo de México.
por ejemplo, la mayoría o casi todos estaban de acuerdo en que el progreso científico y tecnológico ayudará a encontrar la cura para enfermedades como el SIDA y el cáncer. Es decir, es como que con lo que más se identifica la actividad científica y tecnológica es cómo resolverá, por ejemplo, problemas de salud, ¿no? Claramente, pues el SIDA y el cáncer. Y las otras que son como relativamente interesantes, ¿no? Por ejemplo, que gracias a la ciencia y la tecnología habrá más oportunidades para las próximas generaciones, los porcentajes mucho más altos, ¿no? 87.9%. O que la ciencia y la tecnología juegan un papel muy importante en la protección y restauración del medio ambiente, aunque por ejemplo, en general, la automatización de las fábricas y la computación crearán más empleos de los que se eliminarán. Y dicen, pues la gente, pues más o menos 38.7%, ¿no? Y una gente dice, pues no, en realidad la automatización pues no generará más empleos, ¿no? Más de la mitad en ese sentido. O ¿no? Los nuevos inventos sirven para contrarrestar las consecuencias dañinas al desarrollo tecnológico. Pues un poco más de la mitad sí de acuerdo, pero más de una cuarta parte dice, pues no. En realidad hay una combinación acá de percepciones respecto al papel que podría jugar. Sí, lo que es claro es que se identifica mucho más claramente el papel que podría tener estas actividades en la solución de problemas de salud. En los otros, pues está ahí más o menos, ¿no? De mayores oportunidades o en el ambiente. Y obviamente, pues la confianza de que vaya a resolver todos los problemas, como es la última pregunta, dice, si la ciencia y la tecnología pueden resolver todos los problemas, pues dice la mayoría de gente, el 79% dice, pues no, o sea, obviamente no puede resolverlos, solamente la ciencia. En el papel del científico, como miembro de la sociedad, un científico debe responsabilizarse de los usos buenos y malos que hace él mismo de sus propios descubrimientos. De acuerdo. Pero en que dice, por ejemplo, debe ser permitido a los científicos la investigación que causa daños y dolor a algunos animales siempre que produzca beneficios a los humanos. Pues ahí la mitad y un 40% dice, pues obviamente no. O los científicos son responsables de los malos usos que hacen otras personas de sus descubrimientos. Pues la mitad de acuerdo y casi la otra mitad dice, pues no. O el gobierno, no me pasé, perdón. Sí. Uy, ¿esa era la que estábamos haciendo? Sí. Ok. Y bueno, cierto tipo de demandas que debiera tener o el papel que debiera cumplir los científicos. Y en general, no solamente lo de los científicos. Más bien, esta se refiere a demandas o reclamos de la sociedad al gobierno y a los científicos. Como por ejemplo, pues que eso también es muy frecuente y usual, de que debiera haber muchas más mujeres dedicadas a la investigación, pues totalmente de acuerdo, o investigadores el trabajo en conjunto, la formación de redes, pues igual 92 puntos. Y aquí había un dato, los científicos debieran interesarse más en patentar sus investigaciones y en el uso que se les dé, 75%. Las prioridades en investigación nacional reflejan más los gustos personales de los científicos mexicanos que las necesidades de la sociedad, 57.7%, es decir, más, pues sí, efectivamente mucho más preocupado por su propia investigación que por los problemas nacionales.
esta que también es interesante porque ¿a qué piensa la gente que se encuestó? ¿A qué piensa que debe dedicarse el dinero? Esto porque es muy reiterado la demanda de mayores recursos para este tipo de actividades, pero también pues igual las demandas de otros grupos y sectores sociales que pues dicen que debiera canalizarse más para unos u otros aspectos. Acá conforme las opiniones, pues en realidad lo que dicen que mucha más los recursos debieran dedicarse en mayor monto a la reducción de la pobreza y atención a los adultos mayores o a la mejora en el sistema educativo. Y pues casi en el penúltimo o en el último lugar, pues dice como que a los satélites de comunicación, pues la verdad que eso pues como que no, más bien no. Y en el otro, en el que le seguía, en apoyos a la investigación científica, 65%. Es decir, pues sí aparecen los porcentajes altos, pero pues no tan altos, ¿no? O sea, como que en realidad la gente no la percibe como una actividad que sea necesaria ni que importe demasiado para canalizarle mayores recursos. Y esta gráfica, el respeto que le merecen, la calificación de la percepción de las personas respecto al grado de respeto que les merecen algunas actividades. Y entre los más respetables, los médicos, los deportistas, los profesores, los investigadores científicos, 8.1%. Los arquitectos, ingenieros, y bueno, ahí va descendiendo, y hasta el último lugar, pues los abogados. Aunque igual veamos que pues, se trata de un porcentaje, no es que sea de 1% o de 2%, ¿no? Digo, está todavía dentro arriba de la mitad, pero ese es en orden de mayor a menor, pues están en último los abogados. Y esta penúltima, de la cultura científica de la sociedad. Pues en realidad reconoce la mayoría que tiene una escasa cultura científica, o tiene una información escasa de este respecto, ¿no? 61.4%, pues se considera que tiene poca información. Un tercio moderadamente informados, bueno, un poco menos de un tercio, y solamente 8.5%, pues bien informados. Y esta que es la imagen que tiene CONACYT en el conjunto. Esta opinión o la imagen pública varía mucho dependiendo obviamente si se ha sido beneficiario o no de CONACYT, si pertenece a la comunidad académica o si es un ciudadano común. Obviamente la percepción acá, la mayoritaria de 67%, una opinión favorable de CONACYT, pero pues igual hay otro entre muy favorable y favorable, pues en realidad casi es el total, ¿no? Pero les digo, esta es una percepción que varía conforme a la cercanía o no. Y hay de hecho pues gente que ni conoce a CONACYT y que le sobre todo había gente que decía que sí sabía qué era y qué hacía CONACYT, pero cuando le preguntaban ¿y qué hace exactamente CONACYT? Pues entonces ahí se percataban que en realidad no lo conocía, porque decía pues se dedica a fomentar los sistemas educativos o cualquier otro tipo de respuesta, pero no era una respuesta que efectivamente indicara que conocían a CONACYT. Entonces, ese es relativamente el asunto con la percepción pública. Como se puede ver, pues tiene más bien claroscuros en términos de la función que podría cumplir. Y para concluir, nada más me gustaría ver estas. Para el caso de México, pese a los diferentes programas, particularmente de la última década,
y las diferentes iniciativas que se han marcado, pues también los resultados pues no han sido los más alentadores en términos de la relación entre la empresa y las instituciones educativas. Y tal parece que hay como una tendencia divergente entre estos dos sectores y las dificultades que han habido para pues lograr este desarrollo. Pero ya viendo en conjunto como decía, haciendo abstracción de las situaciones particulares de los diferentes programas, que en realidad son múltiples y muy variados los programas para alentar, pero viendo ya y considerando que en México el mayor porcentaje de investigación es financiada con recursos públicos y que en su mayor parte se genera en instituciones universitarias o educativas, centros públicos o universidades, pues pareciera que la disyuntiva para el caso de los sistemas educativos generalmente se dirige a decidir si pueden y deben y tienen las condiciones para apostar para una generación de investigación, de generación y producción de conocimiento, o si deben reconocer las dificultades que tienen para hacer esto y en realidad dedicarse a formar profesionales. Esa es un poco, o en buena medida, para la mayor parte de instituciones educativas, la disyuntiva que tienen frente a sí. Nuestro sistema de generación de conocimiento es relativamente pequeño. Ha tenido avances muy importantes en las últimas 3 décadas, 4 décadas, pero sigue siendo muy menor, muy localizado y en áreas y disciplinas muy específicas. Pero por el efecto de los rankings y por este cambio de percepción que vimos de los años 80 y particularmente 90, pareciera que el modelo de referencia es el de universidad de investigación, el de universidad de clase mundial. Y todos o la mayor parte de las instituciones tienen como punto de referencia eso, pero en realidad no es un modelo que pueda acercarse o al que puedan acercarse la mayoría. Entonces tendremos, o más bien esa sería en buena medida la dificultad, la disyuntiva que tendría y que presentaría para la mayor parte, para nuestro sistema educativo nacional. Puede abocarse a esto o tendría que abocarse a este otro aspecto. Pues eso sería básicamente lo que yo les quería comentar en esta sesión. Bien, vamos a hacer un receso, tomemos unos 15 minutos y regresamos para la sesión de preguntas después de este recorrido que nos ha dado Alejandro Canales. Regresamos entonces.